a los recursos que tenemos aquí. Incluso hablaba también del astrofísico, de las condiciones que tenemos para explorar el cielo, de cómo podemos diseñar una ciudad del futuro aprovechando pues cuáles son nuestros fuertes, ¿no? También había un caso curioso en el que hablábamos, Jenny, de la diabetes en una de las ciudades y de cómo esa ciudad hizo comunidad y pudieron revertir esa situación de salud de los habitantes de ese lugar, simplemente pues llevando allí agricultura ecológica, hablando a los pobladores de cuáles son las pautas para comer y alimentarse mejor. Entonces ya no solamente lograron revertir una situación de salud, sino que además generaron industria alrededor de esto, ¿no? Bueno, industria o comercio más bien, ¿no? Porque era agricultura. Bueno, yo creo que ya nuestras invitadas pueden escucharme. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien, todo ok. Vale. Pues vamos a comenzar. Estaba haciendo un breve resumen de algunas cuestiones que ustedes habían resaltado en sus ponencias. Porque algunos de nuestros invitados no podían escuchar a veces bien o no habían entrado en el código QR para poder hacer la traducción simultánea. Pero ya todo ok. Vamos a comenzar con esta mesa redonda. Tenemos algunos minutillos por delante, que vamos algo retrasados, pero sí tenemos esas preguntas 360 que vamos a empezar por Jenny. En su opinión, ¿cuáles son las principales cosas en las que deberían estar pensando o deberían estar haciendo nuestros líderes urbanos, que pueden ser tanto políticos como no, y hacer realidad futuros regenerativos en nuestro municipio? Okay, big question. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que cada gran cambio en los sistemas humanos a lo largo del tiempo han comenzado con el aprendizaje. Yo creo que una de las cosas más importantes que podrían estar haciendo las municipalidades y las empresas es invertir más en el aprendizaje, ¿no? Sobre el futuro, invertir en crear capacidades para un futuro que va a ser muy distinto al presente. La naturaleza humana suele responder a las crisis, ¿no? Cuando todo entra en caos es cuando actuamos. Pero es verdad que a nivel municipal ahí está la responsabilidad de cómo mantener el equilibrio, ¿no? Llenar los baches en la carretera, vivir el día a día, pero realmente su papel debería de ser diferente. Tienen que poder capacitar a sus ciudadanos y a sus trabajadores a ser agentes de cambio, ¿no? Esto es un cambio en la manera que podrían estar trabajando a nivel municipal en el futuro. En Gales llevamos ya 10 años con una ley que se llama el bienestar de las generaciones futuras. Ahora todo tiene que tener en cuenta ese bienestar de esos jóvenes, ¿no? En cada decisión que se toma a nivel municipal y nacional en Gales, ¿no? No es una ley perfecta, pero ha sido realmente impactante en el cambio de esa manera de pensar. Yo llevaba una agencia de marca en Londres y teníamos un cliente, bueno, era uno de nuestros clientes, de hecho. Melissa vino a nuestra oficina y presentó su trabajo, el trabajo en su tesis. Es increíble, ¿no? O sea, 30 años más tarde tenemos que dar las gracias a Santa Cruz por reunirnos, ¿no? Vamos a hablar seguramente más tarde. Maravilloso.
maravilloso, ¿no? Y nosotros encantados de poder aprender todo lo que nos vienen a enseñar en el día de hoy. Y me encanta porque ya he recibido una pregunta a través del código QR. Entonces, nos dice, Jorge se llama, me parece muy interesante el concepto de diseño de ciudad, respetando la estética vegetal de las islas. Pero creo que uno de los problemas principales es la alta densidad de población y demanda de vivienda que hay en la isla actualmente. Y ese sistema quizás dificulte la optimización del suelo. ¿Presentan alguna idea que pueda ser una alternativa? Okay. No sé. I would look again. There are Bueno, many plants. una vez más, hay muchas plantas que han colonizado las montañas. Yo miraría los sistemas de esas plantas. Las plantas realmente han colonizado casi todo el planeta. Es solo en la Antártida que realmente el terreno es demasiado hostil para ciertos tipos de plantas. Yo miraría, identificaría esas plantas más duraderas y ver qué estrategias tienen. Aquí la geología es muy específica. No tiene sentido analizar una planta que viene de otra parte del mundo. Tiene que ser una planta de aquí. Analizar, bueno, el proceso que yo tengo es que identifico ejemplos interesantes que llevan mucho tiempo existiendo en un lugar. Y luego intento entender cómo funciona y cómo puedo aplicar eso a mis sistemas. Y se puede hacer a un nivel muy complejo o a un nivel muy básico, ¿no? Podría ser algo que influye los cimientos de un edificio, por ejemplo. También diría que la manera en que vivimos los humanos va cambiando, ¿no? Nuestra relación con los edificios, con nuestros hogares, no es nada constante. Éramos una especie nómada, ¿no? Éramos nómadas y luego con la revolución industrial empezamos a establecernos en ciudades. En los Estados Unidos, el Reino Unido, aquí, los jóvenes no pueden permitirse una casa, no consiguen comprar su propia casa. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado su propia inmobiliaria, el Internet. Hoy en día los jóvenes no necesitan edificios, trabajan de manera remota, son personas remotas. Entonces, hemos visto un crecimiento enorme en caravanas, ¿no? Las furgonetas entre esos jóvenes. La relación que tienen los jóvenes con las cosas materiales es diferente. No compran cosas, alquilan. Nosotros, pues, comprábamos vinilo, comprábamos objetos, pero los jóvenes de hoy en día tienen mucho menos cosas y no necesitan el mismo espacio. Yo diría que deberían atajar este problema, esa falta de vivienda, reinventando el concepto de la vivienda y tener en cuenta que no están construyendo para ustedes, están construyendo para los jóvenes y tienen que formar parte de la conversación. Pues pensando en eso, Melissa, yo diría que existen diferentes fases sobre cómo podemos actuar sobre los sistemas. No podemos trabajar en el ahora, ¿no? Mitigar, cambiar los sistemas que existen. O podemos innovar de manera disruptiva que existe y luego podemos mirar el futuro. Pero en el tema de la vivienda, la densidad de la población, estos dos retos, tenemos que también, porque como bien dijo Melissa, los jóvenes están viviendo de una manera diferente, tenemos que analizar la gobernanza, la financiación de cómo construimos. Dinamarca es un país muy avanzado en la cohabitación y se está experimentando un poco en el Reino Unido con esto. Es un tema de mentalidad. Con mi edad,
realmente cuando yo era joven, a lo que nos aspirábamos era ser la primera familia en tener una casa propia, porque la cultura dictaba que eso era importante, ¿no? Tener una casa era un símbolo de estatus cultural y también una parte importante de la seguridad financiera, ¿no? Para el futuro. Pero ese sistema ya cambió. Tenemos que pensar de una manera diferente sobre esa propiedad, ¿no? Esa necesidad de tener una casa propia. También tenemos que pensar en cómo usamos lo que ya existe. En los Estados Unidos se están experimentando mucho con esas poblaciones de jóvenes nómadas, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, alojamiento universitario cuando están de vacaciones durante unos meses. Están trabajando sobre la innovación, cómo usar lugares, alojamiento en esos periodos cuando no tienen esa población, pues invitando a expertos a aprovecharlos, ¿no? Entonces, repensar cómo usamos lo que tenemos, analizar la gobernanza y la financiación también, que tienen un gran impacto en cómo pensamos sobre la necesidad de tener una casa. Las ideas seguramente no tardarán mucho en convertirse en el centro, ¿no? En el objetivo principal de todos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer atractiva esa economía regenerativa para la inversión privada? Is that to me or? I think it's a challenge when we look Creo at que es un desafío cuando vemos cómo fluye el sistema financiero actual, pero empieza a fluir de una manera diferente y lo que están haciendo los inversores privados, los globales, piensan de una manera diferente sobre el futuro y es su relación respecto al riesgo. Las organizaciones de inversión están muy centradas en la predicción y administración del riesgo y ellos pueden ver que la economía existente y el sistema cultural empiezan a fallar y no funcionan como creíamos. Pero hablamos de que hay pequeños experimentos en pequeños lugares, en algunos lugares del mundo, intentando ver cómo se puede hacer una financiación privada para regenerar el futuro. Y bueno, pues estoy hablando con la instalación de Biofinancing Facility, que la mencioné durante mi ponencia, ver cómo podemos invertir capital en la riqueza existente e intentar hacer programas combinados, como por ejemplo la World Wide Foundation es un ejemplo donde intentan tener unas fuentes de financiación y modelos innovadores, llevarlas a regiones para intentar transformar la industria y la agricultura. Pero todo está en fase experimental y lo que observamos en la transferencia intergeneracional que se está produciendo en el mundo, hay unas generaciones jóvenes que están heredando una serie de fondos y unas riquezas enormes de sus antepasados, ¿no? Y están invirtiendo en una serie de proyectos disruptivos y están poniendo al servicio del futuro con un retorno bastante bajo. Y tengo mucha fe en esta transferencia intergeneracional. La gente que está empezando a heredar estas grandes masas de dinero, lo estamos viendo en Sudamérica, está empezando a emerger en Estados Unidos, pero también estamos hablando sobre núcleos así como familiares, ¿no? Que tampoco pueden jugar un papel muy fuerte a la hora de transformar el futuro. Me gustaría añadir algo a lo que acabas de decir. Yo tengo una postura diferente porque mi experiencia personal de la financiación no ha sido aquella de, bueno, pues estoy inspirada por Humboldt, Leonardo da Vinci. Yo nunca he recibido una
financiación durante los 20 años de investigación, y lo digo porque, bueno, he trabajado en publicaciones, en un montón de publicaciones mundiales y en muchos negocios que tienen un presupuesto prácticamente cero. La forma clave para poder hacerlo es a través de colaboraciones, tener a la gente correcta, las mentes correctas con quienes vas a trabajar. Hay un coste grande en la innovación al principio, que es el llegar a ese lugar, ese contexto, llegar a esta gente, que es el coste mayor. Y al trabajar con eso tienes una relación de beneficio mutuo. Y hay mucha gente que está funcionando así, y que por alguna razón no pueden arrancar la financiación de sus proyectos. ¿Y qué pueden aportar? ¿Qué pueden poner sobre la mesa? ¿Qué les puedes dar? Tiene que haber una relación de equidad, tiene que ser justa, y aparte hay que construirla y ser modestos, ¿no? Uno de los motivos por los que he podido hacerlo es porque siempre he sido la parte científica, siempre he sido la que he ido construyendo paso a paso mis conceptos y nuevamente construyo el modelo de negocio, y así es como empecé en la parte de moda y diseño de moda. Entonces ya puedes generar pues a lo mejor la beca o algo para que capte la atención para aquellas personas que tienen dinero y que financien el proyecto, ¿no? Son diferentes rutas. Yo creo que algunas rutas llevan mucho tiempo. Yo realmente suelo buscar otras porque me gusta la innovación rápida, pero para construirlo hay que mostrar que funciona. ¿Y por qué hemos fallado catastróficamente? Y bueno, voy a utilizar el ejemplo del Reino Unido como tal. Pues yo básicamente he pasado casi toda mi carrera trabajando en el Reino Unido, pero lo que veo en el Reino Unido es que ha sido muy burocrática, ha habido una situación donde al final la misma gente termina llevando la misma financiación, y grandes de las consultoras muy grandes. Y yo no tengo ganas de jugar en este sistema, ¿no? Y en el Reino Unido puedes recibir una financiación, pero si no la utilizas de la manera correcta, parece que estás quemando el dinero. Entonces hay que testarlo, hay que probar, hay que ser abierto de mente. Y uno de los motivos por lo que este proyecto me atrajo tanto, pues porque yo suelo trabajar con he tenido algunas empresas petroleras que me han ofrecido muchísimo dinero pues para hacer presentadora, y la verdad que les he dicho que no, porque no quiero que se me vea como alguien que emprende su propio camino. Pero vaya, que he tocado este sector industrial, pues porque soy muchos geólogos, los mejores geólogos, los mejores científicos trabajan para el sector petrolero, ¿no? Son atraídos por ese sistema de capital. Y claro, y actualmente podemos encontrar lugares y maneras de trabajar juntos, aunque estemos trabajando en una época en la que tienes que ser capaz de defender lo que dices, o de lo contrario eso te puede destruir, ¿no? Y hay que ensayarlo, experimentarlo, aceptar que puede haber fallos, hacer cosas que a lo mejor no funcionan totalmente bien, pero algunas cuestiones van a tener que funcionar mal, pero bueno, son los catalizadores para algo que vaya a funcionar súper bien, ¿no? Y lo que hay que hacer es, hay que poner un pie en la escalera y no esperes, porque hay que subir esa escalera porque vivimos en un mundo que se mueve muy rápido, hay que empezar. Y me gustaría añadir a lo que acabas de decir, el ejemplo de Sheffield, es tremendamente interesante, y es la relación que realmente valen, ¿no? Pero el intentar buscar a la gente que está en los márgenes de la innovación y de la vida experimental, el buscar a otras personas que a lo mejor no están necesariamente trabajando en tu ámbito, pero con lo que puedes hacer alianzas y colaborar. A lo mejor pueden tener cero financiación como tú, pero a través de las colaboraciones se puede co-crear una red que va a atraer la atención y la inversión. Y siempre hay una serie de cambios que se producen siempre en los márgenes del sistema. Es tremendamente interesante viendo los experimentos con inteligencia artificial, y bueno, el LLM, por ejemplo, no puede ser lo que son los márgenes de la innovación, no puede hacer un seguimiento porque todavía no se ha documentado y no se ha publicado en documentos académicos. Entonces la innovación se está produciendo en estos
estos márgenes y resulta invisible para los LLM, ¿no? Este tipo de modelos de lenguaje, me refiero a la inteligencia artificial. Entonces, hay gente que está intentando encontrar una forma diferente para avanzar en el futuro y poder trabajar de manera conjunta para generar un terreno donde hay mayor redes más robustas que trabajando como innovadores individuales. Pues hasta aquí hemos llegado en esta primera mesa. Agradecerles su participación en estas jornadas 360, Ciudad 360. Nada, les despedimos con un fuerte aplauso porque nos vamos a un café. Gracias, Jenny Anderson, Melissa Sterry. Y nada, nosotros retomamos en media horita aproximadamente, ¿vale?